Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy nuevamente nos encontramos en este espacio virtual de investigación globalito. Hoy tenemos un tema muy importante que va a ser expuesta por una de nuestras docentes de la carrera de psicomotricidad y va a estar entrevistada por nuestra querida compañera Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo feliz, afortunada de estar en este espacio. Gracias por la oportunidad, a ti mejor. Muy bien, entonces te dejo, Evelyn, para que nos hagas conocer el tema y nos presentes a nuestra estimada invitada. Hasta luego, Está bien, Evelyn. Fran. Nos vemos. Hola, buenas tardes, Grupo de Investigación Globalito, queridos estudiantes de la carrera de psicomotricidad. Yo quiero darle la gran bienvenida a nuestra licenciada, que va a ser la que va a exponer este tema tan importante sobre lo que es la imagen corporal en madres adolescentes. Nuestra licenciada Tatiana Aldayuz Medrano es psicomotricista, educadora parvularia, tiene un diplomado en psicopatología clínica y forense, diplomado en educación superior, un postítulo en psicomotricidad y educación física, es experta entrenadora deportiva de la UNED y tiene un diplomado en ciencias motoras y desarrollo humano y también es entrenadora personal y entrenadora deportiva de la FIED. Bienvenida, licenciada Tatiana. Con mucho gusto le recibimos. Hola chicos, muy buenas tardes a todos los estudiantes, a todos los que participan del Globalito. Yo feliz de poder estar acá con ustedes y gracias por la invitación. Pues vamos a tratar un tema bien simpático, bien bonito sobre lo que es la imagen corporal. Sí, licenciada. Realmente este tema que usted nos va a exponer, licenciada, es un tema que realmente está muy latente en nuestro contexto, más que todo sobre la población del adolescente. Como bien sabemos, los adolescentes están en un proceso de cambio, están en un proceso de cambio fisiológicos, psicológicos. Entonces, ¿qué más que tener ese conocimiento de parte de usted y poder hablar sobre lo que es la imagen corporal y sus características de ella, licenciada? Es así, ¿no? O sea, la imagen corporal, pues es un tema bien bonito, de pronto es un tema más relacionado con lo que con lo que es la psicología, pero bueno, desde el punto de vista de la psicomotricidad, pues también es un tema que hay que tomarlo en cuenta, puesto que es algo que se va a ir construyendo a la par del desarrollo del niño. ¿No? Entonces, pues vamos a hablar Exacto. sobre este tema y bueno, estoy aquí presta para escucharte, Belín, y gracias nuevamente. Sí, licenciada. Licenciada, como hay el actor lo que dice, por ejemplo, Jan de Bush nos dice que la imagen corporal es como el conocimiento inmediato y continuo que tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Tanto que va a ser en reposo y en movimiento, y en relación con sus diferentes partes, y sobre todo en relación al espacio y a los objetos, licenciada. En este caso, tal vez nos podría dar un concepto sobre lo que es la imagen corporal y sus características, licenciada. Ok, bueno, a lo que hacía referencia, en algunos textos a veces se confunde el término de imagen corporal con lo que es el esquema corporal, especialmente en libros que tienen más un enfoque psicológico, ¿no? Entonces, hay que diferenciar esto, ya que la imagen corporal va a ser esa idea, esa imagen mental que el sujeto se va a hacer de su propio cuerpo, ¿sí? Y que, bueno, no necesariamente tiene que ver con una imagen real que pueda tener. ¿Ya? Sin embargo, para el otro lado, lo que es el esquema corporal es lo que tú decías, que va a ser ese constructo, esa capacidad que va a tener la persona de conocer de forma global su cuerpo y también de forma segmentaria y cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto se va a ir construyendo en los niños, pues, a la par. Entonces, como definición, hay un autor que ha trabajado mucho sobre esto, que es Schilder, Paul Schilder, ¿no? Quien nos dice precisamente esa definición que te decía, ¿no? Que es la imagen mental que nos vamos a formar de nuestro propio cuerpo, ¿ok? Es decir, la forma en la cual nosotros nos imaginamos que tenemos este cuerpo y cada uno de estos segmentos.
Entonces, hay otras definiciones, como la que hace, por ejemplo, una autora, si mal no recuerdo, María Cristina Recancés, que ella nos habla y nos dice que va a ser una valoración íntima. Esta valoración íntima que tú vas a hacer sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y que va a estar ligada, si quieres, a cómo a partir de esa apreciación que tú tienes sobre tu cuerpo, sobre ese valor que tú le das, cómo tú te vas a ir manifestando y vas a ir, pues, utilizando y el cuerpo en el entorno. ¿Ya? Estamos hablando de, por ejemplo, cómo manifiestas esa imagen corporal que tú tienes a través de tu cuerpo. Hay una definición bien simpática, bien, digamos, descriptiva, que la hace Mónica Katz, ¿no? Y la que nos dice que la imagen corporal va a ser el dibujo mental que tú te vas a hacer de tu cuerpo. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Como que es un poco más comprensible. Un dibujo mental, algo que yo me imagino sobre mi cuerpo, pero también no solamente la globalidad de mi cuerpo, sino en cada uno de los componentes de mi cuerpo. Entonces, es importante porque además a esta imagen mental vamos a ver que va a estar ligada, por ejemplo, todo lo que son los pensamientos, los sentimientos, las percepciones, la conciencia que tú tengas sobre tu cuerpo, ¿ya? Ahora bien, dentro de la imagen corporal es importante señalar que va a estar conformada por tres componentes, ¿ya? Un componente perceptual que va a hacer referencia a la precisión con la que el sujeto va a percibir, volvamos a ese término, cada uno de sus segmentos corporales. ¿Ok? Entonces, de pronto, el sujeto, la persona dice, yo percibo que tengo unos labios muy gruesos. Eso puede ser positivo o negativo de acuerdo a el valor que esa persona dé a ese cuerpo. Yo tengo de pronto orejas, mis orejas se parecen a la del Mr. Spock de una película, ¿no? Entonces, la persona va percibiendo cada uno de esos segmentos y le va dando un valor. ¿Ya? Ese es el componente perceptual, que no tiene, como te decía, por qué ser lo real, porque la persona va a magnificar o va a subestimar. ¿Ok? Otro componente va a ser el componente cognitivo, que va a surgir a partir de ese componente perceptual. El sujeto va a ir dándole sentimientos, pensamientos en torno a ese cuerpo. Entonces, de pronto, yo podré decir, qué macana, qué feo que sea tan chiquitita. O no me gusta mi cuerpo, me siento mal con mi cuerpo, a partir de lo que ese sujeto ha percibido, ¿ya? Luego, tenemos un componente conductual que va a partir o va a nacer a partir de ese componente perceptual y ese componente cognitivo, que va a ser la conducta. Es decir, cómo el sujeto, a partir de la percepción que tiene de su cuerpo, de los pensamientos, emociones, sentimientos que tiene, va a manifestar un tipo de conducta en su entorno, obviamente, ¿no? Conductas de evitación o conductas de, digamos, más extrovertidas, porque si yo siento que tengo un cuerpo que es simpático, que tengo una buena figura, entonces también mi conducta será para mostrarme, me gustará que me miren. Pero si yo me siento que este cuerpo no es el que yo hubiera querido, entonces más bien me ocultaré, mostraré conductas de evitación. Entonces, esos son los tres componentes que pues se van desarrollando, se van manifestando en el transcurso de la vida del sujeto. Y antes de que me olvide, cuando hablamos de características, es importante mencionar, Evelyn, por ejemplo, que la imagen corporal no es algo estático, no es un constructo estático, sino que va variando en el tiempo, ¿ok? Entonces, eso me hace pensar que seguramente cuando el niño pasa a la edad de la adolescencia,
va a cambiar ese cuerpito, va a cambiar esa percepción que tiene sobre su cuerpo. Por tanto, su imagen corporal también. Pero además, como va a estar en la etapa de la adolescencia relacionada con el entorno, con el otro, con las otras personas, entonces también el qué dirán de mí va a afectar a esta imagen corporal. Y lo propio, si pensamos en la tercera edad, en la etapa de la adultez, de los adultos mayores, por toda la involución, por toda esa retrogénesis, ese cuerpo que antes era habilidoso, era fuerte, por toda esta involución que se va haciendo, también va a ser susceptible de que cambie. Muy bien, licenciada. Usted mencionaba que la imagen que uno percibe, si hablamos en un adolescente, y más que todo, en un adolescente que, como se dice, va cambiando de ese cuerpo de niño a un cuerpo adulto, entonces, en una madre que tal vez está cambiando eso y más que se encuentra embarazada, de alguna manera va a tener una imagen corporal negativa hacia ella misma, supongo, ¿no, Licen? Va a depender, Evelyn, mucho de cómo esa ha tenido su historia. O sea, nosotros desde la psicomotricidad no debemos olvidarnos que tomamos en cuenta mucho la historia del cuerpo, la historia relacional que ese sujeto ha tenido, ¿no? Entonces, obviamente el embarazo adolescente es una situación bastante complicada, ¿no? Porque el adolescente pues no está preparada para ser mamá, ¿no? Está en un proceso todavía de crecimiento, de desarrollo, tiene otras expectativas, otras perspectivas, pero de pronto se ve embarazada. Entonces, obviamente, si sumamos al hecho de que la adolescencia trae consigo múltiples cambios fisiológicos, psicológicos, por todo este cambio hormonal y demás. Entonces, si sumamos a eso un embarazo que te va a significar que tu cuerpo, tengas la edad que tengas, va a modificarse, entonces son factores que van a determinar que de pronto pues la mujer no se sienta a gusto con ese cuerpo, ¿sí? Entonces, Sí, no sé si te he respondido, digamos. sí, licenciada. Realmente, como usted menciona, para una madre que todavía, digamos, tiene que seguir ese proceso de desarrollo y seguir, digamos, incluso están en un tiempo de querer estar con sus pares, en la aceptación con sus pares. Eh, el tener, digamos, va, digamos, un adolescente, porque el hecho de que ya haya cambiado su cuerpo al tener el embarazo, de alguna manera ha afectado su imagen corporal, licenciada. Evelyn, discúlpame, pero se ha entrecortado, así que no he logrado escucharte. Si podrías No, Lice, no repetirme. se preocupe. Sí, licenciada, lo que yo decía, que tal vez va a repercutir la imagen corporal en adolescentes embarazadas por el hecho de que su cuerpo está cambiando, tal vez no en un momento adecuado, entonces va a repercutir de alguna manera. Claro que sí. Entonces, pensaremos nosotros, había dicho, en esa mujer, esa jovencita que pasó de un cuerpo de niña a un cuerpo de adulto, ¿no? Pero está en un proceso, y de pronto se embarazó. ¿Ok? Entonces, fíjate que desde nuestro ámbito, desde lo que es la psicomotricidad, nosotros no solamente nos vamos a fijar en ese hecho aislado, sino hay un cúmulo de situaciones que van a generar, por ejemplo, ese embarazo, que van a generar que haya de repente una u otra interpretación de su imagen corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que esa imagen corporal es la percepción que el sujeto tiene de forma mental de su propio cuerpo, pero que de pronto puede ser positiva y negativa, o negativa, perdón. Entonces, esto tiene que ver con la vinculación que ese sujeto haya tenido de su cuerpo. Entonces, si nosotros hablamos, y justamente acá están poniendo una imagen muy, muy bonita, sobre lo que es la globalidad del ser humano, ¿sí? Nosotros sabemos que
desde la psicomotricidad tenemos que ver a las personas desde esa integralidad, desde esa globalidad, porque no solamente nos vamos a poner, si quieres, en lugar de la persona, sino también tenemos que ver qué otros factores están influyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo de la niña, del adolescente, está cambiando por estos cambios hormonales, empieza a crecer la barriguita, empiezan a aumentar los senos, ¿sí? Hay la suspensión del periodo menstrual. Todos estos se están llevando a cabo en el cuerpo. Pero, ¿qué está pasando a nivel emocional? Va a depender mucho de si es una chica que de pronto tiene una pareja estable, de pronto si se casó, o vive en concubinato, que es algo muy, muy propio de nuestra cultura, digamos, y cuál ha sido la influencia de esos papás, ¿no? Entonces aquí entra en juego también lo que es la familia. O sea, ¿hay la aceptación? ¿No hay la aceptación de la familia? ¿Qué dice la cultura? ¿Qué pasa con el entorno donde la niña se movía, se relacionaba? Estaba en colegio, estaba empezando la universidad. Entonces, fíjate que se van traslocando muchas cosas, ¿no? Además, tendrá un trabajo, continuará con su pareja que le va a ayudar a mantenerse y a mantener al futuro bebé. Entonces, son situaciones que van a ir marcando esa imagen cultural de la adolescente que se ha embarazado, ¿no? Sí, licenciada. Licenciada, y si usted cree que tal vez la imagen corporal de los adolescentes, en una adolescente embarazada, afectará el vínculo con el niño que va a tener. Claro que sí. A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, que la imagen corporal va a ser un constructo psíquico, mental, ¿sí? Esta imagen corporal, vamos a hacer un preámbulo, se va a ir construyendo, ¿ya? A partir de dos aspectos. Un aspecto que va a ser la historia personal del sujeto, la historia personal del niño, ¿ya? Y en esa historia personal del niño vamos a tomar en cuenta lo que es su historia corporal y su historia relacional, ¿ya? Es decir, cómo ha sido desde que ese niño ha sido gestado, cómo ha sido sentido, cómo ha sido amado, cómo ha sido pensado, cómo ha sido querido. Entonces, una mujer cuando está embarazada, ¿sí? Y tienes, digamos, entre comillas, todos los factores de tu entorno relativamente buenos, entonces ya lo empiezas a imaginar. Es más, hasta ya le hiciste, ya pensaste en qué va a estudiar, ¿no? Entonces son cosas que vas construyendo. Entonces, ¿qué es importante? Que ese niño, ¿sí? En todo su desarrollo haya recibido lo que se llama leche con amor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es darle el alimento físico, la leche, sino también darle el alimento emocional, que es fundamental. Una persona de pronto puede sobrevivir, puedes estar más o menos si te falta un poco la comida, pero un niño, un pequeño no puede sobrevivir si le falta amor, afecto, ¿ya? Entonces, tenemos la historia relacional personal por un lado y por otro lado tenemos las relaciones que esa persona ha ido construyendo a lo largo de su vida, ¿ya? Y ahí hablamos de los sistemas, ¿no? El sistema familiar, institucional, sociocultural, institucional, donde la persona se ha ido moviendo. Ahora bien, tú me preguntabas si el vínculo es fundamental. O sea, ¿qué implicancia, me decías lo que te entendí, qué implicancia tendrá la imagen corporal del adolescente con el vínculo que va a establecer con el bebé? Permíteme un ratito. Bueno, entonces, para que se vaya construyendo esta imagen corporal en el niño, va a partir de una imagen corporal de la mamá. Pensemos que cuando el bebé nace totalmente desprotegido. Es totalmente diferente a cualquier otro ser, a un animalito, por ejemplo, que va a nacer con todas las condiciones. En el ser humano no. El ser humano necesita de un otro cuerpo, de otro ser coformador de su identidad, de su yo, de su cuerpo.
¿no? Entonces, la percepción va a ser fundamental. ¿Y quién se va a encargar de esta percepción? Va a ser la mamá, ¿ok? La mamá que lo va a llevar. ¿Y qué pasa si la mamá, pues, siente que de pronto no se aprecia, siente que no está feliz con ese cuerpo? Obviamente ese vínculo se va a ir debilitando, no se va a ir construyendo adecuadamente durante el embarazo, ¿ok? Por otro lado, la mamá, hay dos tipos de vínculos que es importante que te pueda explicar. La mamá va a establecer un vínculo con el bebé, ¿sí? A partir de lo que conocemos, el diálogo tónico, de las miradas, las caricias, ¿ok? Pero este vínculo, si lo vemos desde el punto de vista del bebé o del niño, en este caso, ¿sí? Se va a ir construyendo paulatinamente, lentamente, ¿sí? Hasta que de esa simbiosis que en un principio se da cuando nace el bebé con la mamá, ¿sí? El niño vaya progresando, vaya paulatinamente al lado de la madre, con la ayuda de la madre, a identificarse como un ser único. ¿Ya? Entonces, en medio, pues, hay diferentes etapas del desarrollo del niño que van a permitir que se amplíe su campo de acción. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de la mamá? Y esto es bien interesante, este vínculo. Cuando la mamá se entera que está embarazada, hablaremos en términos generales, mamá, y luego hacemos hincapié en la adolescente. Se entera que está embarazada, entonces va a empezar a sentir diferentes cambios en su cuerpo, ¿sí? Crecen los senos, se ensancha la cintura, te sientes más pesada, y luego empieza tu cuerpo a manifestar los primeros movimientos de tu bebé. Por tanto, la mamá se construye y cambia su imagen corporal, cambia la percepción de su cuerpo. Y es mamá, bebé, panza. Es así, ¿no? Entonces, una vez que el bebé ha nacido, ¿sí? El bebé ya está fuera de la pancita de la mamá todavía sigue pensando mamá, bebé, panza. Por tanto, es esperable que esa mamá se angustie cuando no tiene cerca a su bebé. Cuando no está, si no está cerca, no está encima del bebé de ella. Pero esto obviamente se dará en aquellas mujeres, en aquellas adolescentes, donde se haya generado un vínculo desde un inicio. Pero ¿qué pasa si ese vínculo no ha estado establecido? ¿Qué pasa si esa adolescente no pensaba? Yo creo que ninguna adolescente realmente quiere embarazarse o piensa en, ¿no? A menos que ella tenga una pareja estable. Pero ¿qué pasa, Eve, si esta niña se embarazó y de pronto la pareja la abandonó, la familia le hizo a un lado, ¿no? Entonces ese vínculo es muy probable que se vaya, sea débil, sea como un hilito. Y cuando nace ese bebé, pues va a ser más débil aún. Déjame contarte déjenme que les cuente, bueno, no solo a ti, sino a los que nos están escuchando, que les pueda contar 3 historias, ¿ya? Vamos a suponer, y quiero que vayan imaginándose conmigo, ¿ya? Entonces vamos a empezar a imaginarnos. Vamos a pensar en 3 historias diferentes. La primera historia. Piensen que hay un bebecito en una cuna y de pronto entra su mamá del bebé y lo toma al bebé sin previo aviso, lo levanta, ¿sí? La mamá está enojada porque ha tenido una discusión con su pareja. Sin decirle nada, lo pone al bebé sobre la mesa que está fría y lo empieza a cambiar. El bebé se pone a llorar y la mamá, en lugar de consolarlo, lo sacude, ¿sí? ¿Qué pasa con ese bebé? Ese bebé va a sentir miedo, va a sentir que está amenazada su vida, ¿entiendes? Y se siente solo. O sea, ¿de qué sirve que tiene una mamá? Pero él está solo, no hay alguien que lo consuele, no hay alguien que le dé protección. Todas estas impresiones que son percepciones que antes de los 3 años, cuando están ligadas a una emoción, se van instaurando en el cerebro del niño más primitivo, es decir, en el sistema límbico. Por tanto, está asociando algo negativo.
Segunda escena, segunda historia. Pensemos en un otro bebecito que está igual en la cama y entra la mamá llorando porque se murió su papá, ¿no? Entonces lo levanta al bebé, lo abraza, empieza a llorar y cada vez lo aprieta más, ¿sí? Y el bebé también empieza a llorar y ella llora más apretado del bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese bebé? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está percibiendo? No nos olvidemos que el cuerpo es coformador. Entonces, el bebé siente también que su vida está en peligro, no tiene la capacidad de sostener a un cuerpo de un adulto, ¿sí? Entonces, siente una amenaza. Tercera escena o tercera historia. Un bebé que está echadito en la cama, llega la mamá, llorando, triste, y se acerca con dulzura al bebé y le dice, mi amor, yo estoy muy triste porque tu papá se ha ido, no te preocupes porque los dos vamos a ver cómo salimos, ya vamos a ver las maneras de solucionar este problema. Pero quiero decirte que te amo, tengo que cambiarte, te voy a levantar, mira que está haciendo un poco de frío, vamos a poner una frazadita para que te pueda cambiar. De pronto el bebé se pone a llorar, la mamá lo levanta en sus brazos, lo mece, lo arrulla, lo besa. ¿Qué está sintiendo ese bebé? Está sintiendo que entre los dos cuerpos hay un colchoncito de amor. Es lo que se llama leche con amor. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate cómo el cuerpo de la madre, la imagen que tiene esa madre de su cuerpo, va a repercutir en la formación y en la valoración que tenga el niño de sí mismo. Sí, muy interesante, realmente, como sabemos nosotros, los psicomotricistas, el apego con la madre, la función tónica, es muy importante, ya que el niño, al sentirse seguro como en su entorno, de alguna manera va a desarrollar una personalidad más estable, una personalidad más segurizante. Y ahora que estamos hablando de las madres adolescentes, es un poco tal vez complicado que puedan tener ese tipo de apego con los bebés, ya que están aceptando su cuerpo y como usted decía, es depende del contexto donde se encuentren, ¿no? Tomando en cuenta la globalidad, la familia en la que se encuentre, si el adolescente recibe ese apoyo por parte de los padres, por parte de los hermanos, entonces ella misma se va a sentir cómoda y su embarazo lo va a llevar tal vez normal, le va incluso a ayudar a madurar como mujer. Y si en caso fuera lo contrario, pues allí sería muy triste tal vez para un bebé, más que todo, ¿no, licenciada? Porque es el niño el que, digamos, va a sufrir el vínculo, digamos, con la madre, pero también obviamente la madre porque está cambiando su cuerpo, un cuerpo como de mujer, ya no va a ser un cuerpo de niña, ¿no? Licenciada, ¿qué diferencia habría en lo que va a ser la imagen, una imagen corporal positiva y una imagen corporal negativa? Bueno, a ver, en una imagen corporal positiva, la persona se debe sentir a gusto con el cuerpo, independientemente al tamaño, a las dimensiones que tenga ese cuerpo y cada uno de sus segmentos, se va a sentir a gusto, ¿ya? Por eso es que no tiene que ver, digamos, lastimosamente, la sociedad, por todo esto de la globalización, por todo lo de los medios audiovisuales, se tiende a idealizar, especialmente en las mujeres, un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo de la delgadez, ese cuerpo esbelto. Entonces, muchas veces desde muy pequeño, la niña en este caso va asimilando también esta idealización de cuerpo, ¿no? A partir de su madre, por ejemplo. Entonces, una imagen corporal positiva va a ser aquella en la cual la mujer o la persona, hablemos así, va a sentir satisfacción con su cuerpo, tal y como es, ¿sí? No se va a preocupar porque de pronto tiene una manchita, porque de pronto siente que su cabello no es crespo como ella hubiera querido, se siente bien. Y eso le da seguridad. Entonces es con seguridad que esta persona que tiene una imagen corporal positiva ha sido también, tiene una historia corporal de pronto y una historia relacional que ha ido acorde,
que ha sido en su niñez valorada, ha sido mirada, ha sido apreciada, ¿sí? No se le han marcado los defectos, porque ¿qué pasa? El adulto es el que se encarga de marcar los defectos en el niño, ¿no? En cambio, una imagen corporal negativa será todo lo contrario, que no estoy conforme, tengo una insatisfacción con mi cuerpo, no estoy conforme con lo que soy, no estoy conforme con mis ojos, con mis pestañas, con mis cejas, y eso que genera pensamientos negativos y genera que yo tome un tipo de conducta diferente en cada situación y entorno. Entonces, les voy a contar ahora un par de anécdotas, ¿sí? Que me pasaron en el Hospital La Merced, en el hospital municipal donde yo empecé a trabajar hace unos años atrás. Y llegó a la consulta una mamá con un bebecito más o menos de unos 9, 10 meses ha debido tener el bebé. No hacía frío, obviamente, porque el consultorio lo tenía muy calentito, ¿no? Temperado. Y le digo a la mamá que le quite la ropita, que lo ponga cómodo. Entonces, la mamá le empieza a sacar y le saca todo menos el gorrito, ¿no? Y se notaba que tenía un cabellito largo. Entonces le digo, ¿quieres quitarle la gorrita más? Y me dice, medio que resistente. Bueno, me dice. Y inmediatamente empieza a cubrirle así con el pelito. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo que está hermoso ese cabello, vamos a hacer la rutucha seguramente. Y me dice, no, lo que pasa es que, a ver, mire, y me muestran su cabecita, tenía del tamaño de una moneda de 10 centavos, ha debido ser, un huequito, ¿no? Había una alopecia, ¿no? Que no creció cabellitos ahí. Pero el bebé ni se enteraba, pero fíjate cómo la mamá ya estaba marcando esa imperfección que para la mamá era pues algo que debiera cubrirse. Entonces ya podemos imaginarnos qué va a pasar o cómo estará ese bebé, que seguramente ahora ya tiene como 4 años, y la mamá ha seguido marcando ese cuerpo. ¿Sí? Otra anécdota simpática. Llega otro nene con la abuelita, la mamá no lo lleva, y tenía problemas en el colegio, se portaba mal, y bueno. Entonces empezamos a hablar y el niño cada rato es igual, se arreglaba sus cabellitos. Y la abuelita dice, lo que pasa es que tiene ahí pues una cicatriz bien fea. Entonces yo hago que no la escucho a la abuela y le digo, a ver, ¿cómo estás? Y me dice, mira mi cicatriz. ¡Wow! Le digo, ¡qué genial! Tú no eres Harry Potter, porque tienes una cicatriz igual que de Harry Potter. Y el chiquito se ríe. ¿En serio? Me dice, claro, no sabes los poderes que tiene Harry Potter. En esa época, en el 2014, pues todavía habían las películas y habían los muñequitos. Entonces, fíjate cómo eso, y empecé a hablar con el niño, porque tenía como 8 añitos, 7, 8 años. Entonces él me empieza a decir, sí, es que mi mamá siempre me manda con mi gorra y yo no quiero mostrar porque los amigos se hacen la burla y lo que pasa es que me he caído. Entonces, fíjense cómo desde chiquitos podemos ir marcando lo negativo. ¿Y a quién molesta? ¿Al niño le molesta? No, le molesta al adulto. ¿Sí? Bueno, eso quería compartirte, Evelyn, y a los que están escuchando. Sí, licenciada, como es real lo que está sucediendo, ¿no? Que muchas veces hasta los mismos papás, digamos, tratamos de etiquetar, digamos, a los niños desde muy pequeños, como usted contaba, digamos, tapar algo que no puede ser tan, digamos, evidente para otras personas, ¿no? Sí, pero sí para sí. la mamá lo va a ver algo grande, pero a veces cometemos muchas veces ese error, digamos, de tapar algo que no deberíamos, sino dejar que tal vez el niño explore, el niño sea tal como es, porque es así, el cuerpo tiene que aceptarse uno tal como es. Y es importante, yo creo, licenciada, también mencionar que las mamás que son adolescentes y en caso, digamos, llegan a estar en un entorno de familias con maltrato, todo eso, entonces tal vez es como un círculo que va, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces tal vez llegan a estar, digamos, embarazadas a temprana edad, porque es como que no hay esa seguridad dentro de la familia o la confianza de decir a una madre todas las experiencias que tiene. Entonces llegamos a estar en el mismo círculo, si no me equivoco, dicen es así, ¿no? Claro.
Es, sí, es interesante. La investigación que yo hice para mi tesis hace varios años atrás, encontré, por ejemplo, que las mamás que embarazadas, que, por ejemplo, sentían en su cuerpo poco atractivo, poco, le daban una valoración inadecuada, precisamente venían de familias desestructuradas, ¿no? Donde había una ausencia de la mamá, había como un vacío materno. Entonces, también pude inferir que esta situación puede influenciar en esta imagen corporal del adolescente, del aprecio que tiene sobre su cuerpo, a diferencia de algunas otras que provenían de familias, digamos, más nucleares, donde se había mantenido intacta la familia. Entonces, pues ellas se sentían más seguras, más útiles, sentían que era un cuerpo más valorizado, ¿ya? Pero también es interesante que muchas de estas jovencitas que estaban embarazadas, pues habían provenido también de mamás que las tuvieron muy jóvenes, también adolescentes, ¿no? Entonces, fíjate que es todo este sistema, o sea, siempre tenemos que ver desde esta integralidad, desde esta globalidad, todos los factores, ¿no? ¿Por qué se embaraza una niña? ¿Por qué no tiene de pronto, esa posibilidad de hablar con la mamá, de que la mamá le oriente, ¿sí? O sea, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con muchísimos aspectos. Y en nuestro medio, por ejemplo, el embarazo, ¿sí? Todavía está sancionado en las jovencitas, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, si pensamos en gente, en todo lo que es la gente en el campo, tienen otra visión de esto, ¿no? Licenciada, muchas veces los padres tienen, digamos, como estamos en como un tabú, digamos, en que no queremos hablar sobre lo que es la sexualidad. Yo creo que lo más recomendable es que se hable con los hijos para poder tal vez evitar este tipo de embarazos tempranos, porque muchas veces el adolescente, al estar más relacionarse con sus pares o con su entorno, se aleja muchas veces de la familia, no hay esa confianza y tal vez la madre o el padre es el que tiene que brindar esa confianza para que así tal vez un adolescente no tenga, digamos, ese remordimiento más adelante cuando ya esté embarazada, más adelante y todo eso. Sí. No, lo que dices es correcto. Sin embargo, si no hemos hecho, digamos, no hemos tenido un buen vínculo con nuestros hijos desde que ellos eran pequeños, no hemos generado en ellos la confianza, no les hemos permitido equivocarse y darles una segunda oportunidad, entonces difícilmente cuando lleguen a la adolescencia, ese joven, ese adolescente, va a confiar en el adulto. ¿No? ¿Por qué? Porque nunca de chiquito no le dieron, entonces no vamos a esperar que de adolescente, pues, ese chico confíe en nosotros y pueda abrirse hacia nosotros, ¿no? Entonces, es todo, como te digo, es todo un círculo vicioso que se repite, pero sin embargo, pues, es plausible ser no, pues, ¿Y usted cree usted cree que es posible evaluar la imagen corporal de las adolescentes embarazadas? Bueno, la mayoría de llamaremos de las escalas, los test que hay para evaluar la imagen corporal, pues derivan del ámbito de la psicología, ¿no? Y están diseñados más para evaluar la satisfacción o la insatisfacción con el cuerpo y específicamente la mayoría han sido diseñados para evaluar, por ejemplo, trastornos trastornos que tienen que ver con la imagen del cuerpo, como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde el ámbito de la psicomotricidad, nosotros debemos siempre tener claro que si bien tenemos una herramienta que nos pueda ayudar a evaluar
a una persona, no nos quedamos en eso, ¿no? Sino que nosotros utilizamos lo que son las entrevistas en profundidad para indagar esta historia corporal, esta historia relacional. Utilizamos todo lo que es la observación de la persona, del niño, del sujeto. Y en el caso de las adolescentes embarazadas, yo realmente cuando hice mi tesis, pues me volví loca tratando de encontrar una escala, un test, algo que me permitiera evaluar. Y en la búsqueda logré encontrar una que se llama la escala de autopercepción corporal de Berriel y Pérez, quienes utilizaron esta escala para ser aplicada en adultos mayores, pero también la adaptaron luego a adolescentes. Entonces yo me valí de esto porque además tuve el contacto precisamente con Robert Pérez, que era uno de los autores de esta escala, y pues me facilitó. Y es una escala bien simpática que de pronto creo que mucho no la conocen, no la utilizan, pero a mí me gusta porque esta escala permite evaluar, por ejemplo, 5 aspectos en relación a la percepción que la adolescente tiene sobre su cuerpo. Entonces, una de ellas tiene que ver con las propiedades energéticas, ¿no? Es decir, si ese cuerpo es activo, siente que es un cuerpo más bien pasivo, ¿no? Y hay algunos ítems en medio. Otro de los aspectos que evalúa esta escala, la de Berriel y Pérez, es la relacionada con las experiencias corporales de orden sensorial, es decir, si es un cuerpo que se mira o es un cuerpo que más bien se oculta, si es un cuerpo que se siente atractivo o no se siente atractivo. Entonces, fíjate que va tomando diferentes aspectos que nos interesan, ¿no? Otro de los ítems que utiliza esta escala es, por ejemplo, en relación a la armonía del movimiento, a la armonía que tiene con su cuerpo, ¿no? Entonces, si la persona se percibe como un cuerpo que es armónico al realizar los movimientos, si es un cuerpo que le acompaña, es decir, en las actividades que realiza, y finalmente te evalúa también lo que es la conciencia corporal. Entonces, sí. La respuesta es sí, tú puedes hacer una evaluación de la imagen corporal, pero no puedes quedarte solamente utilizando una escala. Necesariamente tienes que hacer uso de otras herramientas que son propias de nuestra profesión. Eso, Beli. Muy bien, licenciado. Realmente muy bonito el tema que hemos hablado, porque como les decía, es un tema que está muy latente actualmente, ¿no? Bien, licenciada, yo creo que vamos a pasar a la ronda de preguntas para empezar. Claro que sí, Evelyn. Un momentito nos da. Claro que sí. Bien, licenciada. Inés Javier nos pregunta, el psicomotricista, ¿cómo debe realizar la propuesta de intervención psicomotriz desde que se entera del embarazo, la adolescente, para favorecer el adecuado vínculo con el hijo? Ok. Bueno, generalmente esa mujer, esa niña, esa adolescente no ha buscado, y obviamente en la mayoría de los casos no ha buscado embarazarse, entonces puede estar peligrando ese vínculo. Entonces, ¿cuál sería nuestra forma de intervenir, no? Fortalecer precisamente ese vínculo a través del trabajo corporal, a través de nosotros como psicomotricistas utilizamos el movimiento, entonces a través de digamos, de actividades en las cuales la adolescente vaya percibiendo, sintiendo, tocando su cuerpo, tocando su barriguita, tocando su pancita, generar que esa adolescente vaya hablándole a ese bebé, ¿no? Entonces, sería genial, sería maravilloso que como psicomotricistas también nosotros vayamos apuntando a esa población para generar espacios de trabajo con estas poblaciones, ¿no? Abrir digamos, en los hospitales hay algunos que se especializan en atender, digamos, a una población adolescente. Entonces, trabajar en grupos para que esa mamá, esa adolescente, vea que no había sido la única, sino que hay otras personas igual que ellas que están en esa misma situación. Entonces, el abordaje corporal es fundamental a través de lo que te digo, ¿no?
movimientos, hablarle, bailar, escuchar música, realmente que la mamá, la adolescente, pues vaya vinculándose con su bebé. Muy bien. Aquí nuestra compañera Rosario Cama nos pregunta, ¿con qué contenidos debemos empezar para la reestructuración de la imagen corporal en madres adolescentes que han sufrido abuso? Wow, esa es una situación bien complicada, ¿no? El abuso en toda persona. Para empezar, pensemos que cada 7 de 10 mujeres han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de agresión física, sexual o psicológica, ¿no? Entonces, obviamente ese cuerpo está marcado porque no necesitan tener que te hayan agredido sexualmente para que tú de pronto hayas sentido una agresión en tu cuerpo, ¿no? Los malos tratos, los golpes son una agresión a tu cuerpo. Entonces, ¿qué contenidos tendríamos que empezar a trabajar con esta persona? Creo que es importante siempre que nosotros vayamos marcando y delimitando nuestro campo de acción, ¿ya? Para empezar, es un tema, como te digo, muy complicado que debería ser tratado para empezar por un psicólogo, ¿sí? Si bien nosotros podemos ayudar, trabajar de forma coordinada con el psicólogo en la apropiación que esta niña haga de su propio cuerpo, la valoración que haga de su cuerpo a través de las actividades corporales, pero ya toda la intervención para modificar este evento traumático que ha sufrido al ser agredida, entonces tiene que ser trabajado por un especialista en psicología. Entonces, es delimitar los espacios. ¿Ya? Entonces, pues trabajaremos de repente primero en que ella empiece a sentir que tiene un cuerpo, que es un cuerpo que Dios le ha dado, que es un cuerpo que está ahí presente. Entonces empezaremos a jugar de repente con lo que son las miradas, un poco lo que se hace en trabajo de formación corporal, ¿no? El jugar con el cuerpo, las miradas. Seguramente esa persona va a tener muchas dificultades en todo lo que significa que la toquen, en todo lo que significa el contacto corporal. Entonces, como les digo, a Rosario le respondo, es eso, ¿no? De que tenemos que hacer un trabajo conjunto, interdisciplinario, ¿ya? Y obviamente, si es adolescente, es todavía menor de edad, también tiene que haber un apoyo hacia los papás. Licenciada. Bien, licenciada. Esas son las preguntas que nos han brindado. Y bien, licenciada, yo quisiera despedirme de usted porque realmente ha sido un honor tenerla aquí. Gracias por darnos esa charla que es tan importante y más para nosotros que somos psicomotricistas o para personas que están mirando ahora. Es importante conocer este tema, ¿no? Porque muchas veces en la misma familia tenemos así adolescentes que están allí para poder tal vez aconsejarles, poder prevenir muchas veces el embarazo a temprana edad. Licenciada, muchas gracias por la charla. Realmente es un honor tenerla aquí en este espacio, licenciada, y espero que no sea la última vez que nos volvamos a encontrar y volver a tener nuevamente, licenciada. Gracias, Evelyn. No va a ser la última. Gracias a ustedes y me despido recordando a todas aquellas jovencitas que de pronto han escuchado y que son mamás, pues que está en sus manos el futuro de ese bebecito, ¿no? De brindarles afecto, de brindarles amor para construir buenos lazos y también en el futuro que esa imagen de ese niñito pues sea una imagen positiva. Muchas gracias, me despido con un gran abrazo, chicos, los quiero mucho, que tengan una buena semana y bueno, ánimo que vamos a salir adelante. Está bien, licenciada, cuídese mucho. Bien, chicos, antes de pasar al espacio de retos globalitos, les quiero hacer saber que a partir de este día, viernes 17 de julio, daremos a conocer en 4 minutos el por qué debes formar parte de nosotros, por qué debes ser un profesional en psicomotricistas, porque vamos a tener invitados especiales
en la que nos va a contar su trayectoria, dando información para que puedas formar parte de esa gran familia de psicomotricistas. Bien, ahora le quiero dar la bienvenida a mi compañera Rosario Cama, que nos va a hablar sobre el reto globalito. Hola Eve, ¿cómo estás? Hola Muy Rosario, buenas ¿cómo tardes. estás? ¿Cómo estás? Sí, pues como tú lo habías mencionado, yo les voy a dar a conocer este espacio de retos globalito. Muchas gracias. Te dejo, Gracias. Rosario, nos vemos. Chao, Rosario. Hasta luego. Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a este espacio de retos globalito. Sin más que decir, les voy a dar, con muchos ánimos, vamos a recordar el reto de esta semana, que es maniobras de coordinación. Las personas que habían sido retadas son... Uy, espera un ratito, ahora sí. El licenciado Erwin Torres, Andrés Álvarez, Marina Alanoca Chipana, Sara Villarpanto. Muy bien. También vamos a recordar que estas personas deben enviar sus videos hasta el día viernes del mediodía. También no olviden incorporar en sus videos hashtag Yo Soy Globalito. Agradecer a la licenciada Tatiana Aldayuz por realmente enseñarnos en este tema tan novedoso sobre las madres adolescentes, ¿no? Y la imagen corporal, juntamente con nuestra compañera Evelyn Martínez. Antes de todo, y antes de irme, quiero felicitar a todos los paseños por su mes aniversario el 16 de julio. Eso es todo. Espero que le hayan pasado muy bien. Chao.